lo que dice en el versículo 4, cuando ellos responden, ¿qué nos importa allá tú? O sea, esto es una actitud contraria básicamente a lo que venimos leyendo. Bien, sigamos un poquito más adelante para ver cómo dice. Bien, entonces ellos dijeron, no está permitido echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, los judíos, principales sacerdotes y ancianos, ya sabían de dónde venía este dinero, ¿cierto? Bien, versículo 7 dice que consultan y con ellas compraron el campo del alfarero. Sepultura para extranjeros y que bueno, el día de hoy se llama campo de sangre. Que bueno, este es el final, el cual sí tiene una concordancia con lo que leímos recién con respecto a que con el dinero de la traición se compra un campo el cual se llama campo de sangre. Pero ustedes hacen o piensan que los sacerdotes consultaron con otras personas lo que iban a hacer con este dinero. ¿Ellos acaso no o decían ser los que tenían todas las respuestas, los líderes religiosos en ese momento? Y es más, no dice que debatieron entre ellos, que se reunieron en concilio, dice que consultaron, ni siquiera dice a quién consultaron, quién por encima de ellos consideraban estos principales sacerdotes y ancianos que tenían mayor sabiduría que ellos mismos. Ya sabemos del egocentrismo hablado y demostrado por ellos en todos los versículos de la Biblia, básicamente. Entonces, es como que estos versículos, cuando yo los leí detenidamente, me generaron mucho conflicto, porque a mi parecer hay una contradicción tras otra con respecto a lo que ellos hicieron. Y también con respecto a lo que hizo Judas. No por estos versículos, sino por el relato de Pedro. Para mí son fuertes las contradicciones porque ninguna persona puede decir que se cumplieron las dos cosas. No puede decir, Judas se arrepintió y se ahorcó, y al mismo tiempo decir, y bueno, y también compró un campo y se tropezó y se reventó por la mitad. Una versión demuestra que no tuvo ningún arrepentimiento ni remordimiento, y la otra nos está diciendo que estaba completamente arrepentido al punto de muerte, de quitarse la vida. Pero estos últimos pasajes que les he leído está plagado de contradicciones, las cuales son muy notorias al lector al verlas detenidamente. Y bueno, yo comparé y me llevó al análisis de saber un poco más de lo profetizado con respecto a Judas, dicho por Jesucristo mismo. Si vamos a Mateo 26-24, dice lo siguiente: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bien, y esto es todo lo que dice Jesucristo con respecto a la persona que le iba a entregar. Ahora es muy tajante con respecto a la conclusión de lo que va a suceder con el hombre que entregue al Hijo del Hombre, que bien le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, acá uno puede inferir el final de Judas, uno puede inferir que fue ese arrepentimiento, fue ese remordimiento, fue el querer haber hecho lo correcto finalmente y no haber encontrado una salida a lo que había hecho. Dice realmente, ustedes pueden concluir que eso puede haber sucedido con él, siendo tan tajante esta última parte de que si a un hombre le conviene no haber nacido, me parece que directamente su vida de principio a fin, y más en el fin de su vida, realmente va a ser pasible de consecuencias que son totalmente catastróficas con respecto a su propia vida.
Y Jesucristo nos aclara o dice, bueno, ese hombre después se arrepintió, después ese hombre realmente tuvo una misión y esto sucedió por algo, o puede arrepentirse o se arrepentirá. No dice para nada esto. Entonces, a mí me lleva a pensar y a concluir con este análisis que hemos hecho, que lo que puede haber sucedido con Judas directamente después de la traición fue haberse comprado el campo y no haberse ahorcado y no demostrar arrepentimiento y morir luego de haber tropezado y que terminó reventado por la mitad. Por lo dicho mismo por Jesucristo, esto contradice la versión más difundida con respecto a Judas. Yo, bueno, como les decía, pienso de que tal vez se trató de, no sé, como suavizar todo lo hecho por Judas. Se trató de ver de que no fuera un personaje tan macabro, tan malo y sin remordimiento, o que directamente desconociese a Jesucristo como el Hijo de Dios a tal punto de realizar tal acto y no haber tenido ningún signo de remordimiento al haberlo hecho. Entonces, bueno, esto obviamente es para conclusión de cada persona. Nadie tiene que estar 100% con respecto a mí, es simplemente un análisis, es una conclusión, es un pensamiento propio, pero lo que sí les puedo decir con respecto a mi parte es que todos esos documentales, todas aquellas versiones que yo escucho con respecto a que Judas hizo esto sopesadamente y que su misión era haberlo hecho porque si no Jesucristo no iba a ser entregado y luego padecer todo lo que la expiación resultó siendo, que realmente él era un personaje que tenía que estar y que no había otro, y que su vida tenía esta misión y cosas por el estilo, en vez de decir que las personas a veces podemos ser ruines, podemos ser traidoras, podemos tener un carácter de impunidad, falta de piedad, falta de misericordia tremendo, y que esto nos hace básicamente perder la esperanza directamente en el ser humano, ¿cierto? En el caso de Judas particularmente.